Buenas tardes, maestra. Le estoy haciendo su video del libro Las células de la mente de Ricardo Tapia. Libro muy interesante, pero no me vuelva a hacer grabar videos, por favor, porque me da cosa. Gracias. Denme un segundito y le pongo lo del capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 se llama ¿En dónde estás?, que es del sistema nervioso en acción, ¿no? Ya vimos muchas veces el sistema nervioso, demasiadas, no solo en su materia, sino en todas las demás. Pues ya sabemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, periférico, autónomo, somático, simpático y parasimpático. Sí me acuerdo. El primer capítulo nos dice que hay una función del sistema nervioso fundamental, que es mediar la relación entre el organismo y su entorno, es decir, la relación entre nosotros y nuestro entorno y donde nos relacionamos, ¿no? Todo el ambiente en el que estamos. Vamos a pasar con las ideas principales. Si le puse 15, 16, no me acuerdo cuándo hice este archivo, y lo estoy grabando todo junto porque si no, no lo voy a poder editar decentemente. Espero editarlo bien. Nuestra primera idea principal es que el sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo y permite el movimiento voluntario. Es decir, yo en este preciso instante mi sistema nervioso está controlando que yo hable, que yo mueva las manos, que yo me arregle el cabello, que yo esté volteando hacia todos lados porque es raro estar grabándole un video así de repente. Vamos con la siguiente. Que la función principal del sistema nervioso es mediar la relación de nuestro organismo con nuestro entorno, es decir, la percepción y la acción. Lo que yo percibo es como yo voy a actuar. Si yo percibo que algo es muy brilloso, automáticamente voy a cerrar los ojos. Ahorita no, parece que tengo los ojos muy brillosos, pero no. Pero es que mis lentes se reflejan mucho, perdónenme. La siguiente sería que la percepción es la captación de información del medio, la luz, los sonidos, los sabores, las texturas, como le estoy diciendo, la luz en los ojos, los sonidos, lo que escucho ahorita, si en mi ambiente por donde vivo está ocurriendo algo, un coche o algo, los sabores, lo que como, lo que tomo y las texturas. Un dato curioso aquí es que soy muy payasa con las texturas en la comida y ahí es como que mi percepción dice no me gusta y no me como esa cosa. La siguiente sería que la acción es la manifestación de nuestras reacciones sobre el mundo. Vuelvo a lo mismo, recapitulando aquí todo, que lo que yo hago o como yo acciono es como yo reaccioné ante algo, ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita estuviera, no sé, en un sitio que haya mucho frío, accionaría a ponerme un suéter, quizás de puro milagro usar pantalón, o así, ¿no? Después, que el sistema nervioso también se encarga del control del medio interno, es decir, las funciones orgánicas, las funciones que tiene nuestro cuerpo que nosotros sí manejamos, pero no voluntariamente, como quiero ir al baño. No lo manejas voluntariamente, no te dices a ti mismo, en 20 minutos voy a ir al baño. Es como de tu cuerpo está procesando lo que ingeriste y dice, pues, ve al baño, ya pasó mucho tiempo. Después también sería la siguiente, ya vamos a las 6. Perdón, creo que tengo que empezar a enumerarlas porque si no me va a decir que no tengo 15 ideas principales. Que la mente puede percibir olores y sabores a pesar de la incapacidad de expresarlos externamente. Esto sería un caso hipotético, es decir, por ejemplo, estás en un sitio, una pastelería, por ejemplo, ¿no? Y huele a chocolate, a pan, cosas así, ¿no? Y de repente te llega un olor amargo y es como de, esto sabe feo, pero no lo has comido. ¿Qué tal que lo pruebas y sabe rico? Esa es como lo que entendí de lo mismo que anoté. También nos dice que el cerebro humano es la organización anatómica y funcional más compleja lograda por la evolución biológica. Esto lo relaciono con algo de la materia de bases biológicas, de hecho, que nuestro cerebro sí ha ido evolucionando porque, por ejemplo, cuando no éramos Homo sapiens y era, por ejemplo, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, pues su cerebro está
muy poco desarrollado y estaban menos cabezones. Y mientras más se desarrolla el cerebro en la humanidad, más cabezones estamos. Vamos a acabar bien cabezones. También que, bueno, ya lo había dicho, que el sistema nervioso se divide en central y periférico. El CNC es el central, bueno, SNC es el central y el SNP es el periférico. También nos dice que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Ya sabemos que la médula espinal es algo que está protegido, que en las vacas es el tuétano, para mucha gente que se lo comen tacos o cosas así. También que el sistema nervioso periférico está formado por las prolongaciones nerviosas que salen de la médula espinal, es decir, pues nuestros nervios. Por ejemplo, nuestra médula espinal se empieza y todas las terminaciones que salen, y es lo que controla el cuerpo, lo que manda las señales y lo que termina haciendo que se mueva el cuerpo, ¿no? También que el sistema nervioso procesa y transmite información mediante circuitos interconectados. Es decir, todo está conectado, aunque parezca que no. Todo tiene una función específica y que se conecta. Me va a ver haciéndolo más rápido porque ya vi que llevo 6 minutos. Y voy en el capítulo 1. La acumulación de información aceptada sobre nosotros y el mundo es lo que conforma nuestra identidad, es decir, lo que nosotros somos. El conocimiento sobre el cerebro es crucial para la responsabilidad personal y social, es decir, conocer tu cerebro es crucial para saber cómo te relacionas con y con quién. Hay factores como el ejercicio, el sueño y la alimentación influyen en el desarrollo y la función cerebral. Existe una discusión sobre el asiento de las funciones mentales, desde Hipócrates hasta Aristóteles, que sería el cerebro y el corazón. Y también, esta ya es la 16, la mente es el arquitecto del cerebro y la parte ideal que nos permite aprender. Bueno, vamos al siguiente capítulo. Volvimos con el segundo capítulo, que se llama Como dices, que es la anatomía del sistema nervioso. Este capítulo nos va a hablar de la anatomía y organización del sistema nervioso, en especial del encéfalo, y vamos a empezar con las ideas principales. Nos dice que el sistema nervioso central está protegido por las meninges y amortiguado por el líquido cefalorraquídeo. Sí lo dije bien, creo. También que el LCR, que es el líquido cefalorraquídeo, protege el tejido nervioso, lo mantiene sano y elimina desechos. El cerebro está dividido en 2 hemisferios conectados por el cuerpo calloso, izquierdo y derecho. Sí, lo hice bien, soy zurda, no me equivoco de las cosas esas. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo, que sería como el lado más matemático, y el hemisferio derecho se considera el lado intuitivo, creativo y subjetivo, que sería, por ejemplo, para arte o cosas así. Los mensajes generalmente son procesados por el lado opuesto del cerebro. El hemisferio izquierdo controla este lado y el hemisferio derecho controla este lado. El lóbulo frontal está a cargo del pensamiento complejo, la planificación, la toma de decisiones y la voluntad. El lóbulo parietal, ese sí no me acuerdo dónde está, procesa la información sensorial del tacto, gusto y la temperatura de tu cuerpo. El lóbulo temporal procesa el olfato, el gusto, el oído y es clave para la memoria. Como que no me está agarrando ese ahorita. El lóbulo occipital procesa la información visual, la luz y las imágenes que vemos. El cerebelo se encarga de la coordinación motriz y el equilibrio y el aprendizaje de habilidades. El tronco encefálico une el cerebro y la médula espinal. Es la unión para que ambos funcionen y se conforme como tal el sistema nervioso central. El tálamo actúa como un portero, filtrando mensajes entre la médula espinal y el cerebro. El hipotálamo controla las emociones, la temperatura corporal y funciones como comer o beber. El hipocampo es esencial para el almacenamiento y la recuperación de recuerdos. Es decir, como estábamos hablando hace unas clases, de que el olvido es natural, pero recuperar recuerdos también, al igual que transformarlos. Y que el sistema límbico es fundamental en la emoción y la memoria. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo. Gracias.
Bueno, el capítulo 3 se llama Las células de la mente, la estructura neuronal, y este capítulo se basa en la unidad fundamental del sistema nervioso, la neurona y la glía, que ya hemos visto que también se le puede decir células gliales o neuroglía, ¿no? El sistema nervioso está compuesto principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Las neuronas son la célula fundamental que procesa y transmite información. Las células gliales o neuroglía proporcionan el soporte espacial, metabólico, inmunológico y protección a las neuronas. Son como las guardianas, se podría decir. Las neuronas son las células con las que pensamos, sentimos, creamos, imaginamos, amamos y gozamos. El soma es el cuerpo celular, mantiene el núcleo y mantiene los procesos vitales de la célula. Las dendritas son las ramificaciones prolongadas que actúan como receptores del mensaje, las que parecen antenitas. El axón es el cuerpo, el tubo largo que lleva la información. Los botones terminales son el punto de contacto con la siguiente célula. La mielina es una vaina de grasa y proteína que recubre muchos axones, facilitando el conducto del impulso eléctrico para que la información sí o sí llegue sin deteriorarse o transformarse. Las neuronas tienen una escasa capacidad de regeneración, lo que explica la naturaleza progresiva de algunas enfermedades neurológicas, como el ELA. Me acuerdo qué enfermedad es, pero no me acuerdo cómo es su nombre. Solo me acuerdo que es ELA, que es la que tiene Stephen Hawking, que un hombre muy inteligente y todo, pero por esta enfermedad su capacidad neurológica y cognitiva se fue deteriorando a pasar del tiempo, ¿no? La forma de las neuronas es extraordinariamente variada, como lo vimos en clase con las maquetas, que unas podían tener el soma en medio, otras ya más arriba y otras hasta abajo, otras podía parecer que tenía dos somas. Las neuronas se agrupan en redes inmensas para crear circuitos, o sea, la arquitectura neuronal. Las células gliales generan señales que guían los axones para establecer conexiones a una larga distancia. El microscopio electrónico fue crucial para detallar la estructura interna de los orgánulos neuronales. La comunicación entre neuronas se traduce a un lenguaje eléctrico a un lenguaje químico. Y la glía es esencial para sostener a las neuronas, no solo espacialmente, sino también metabólica y endocrinológicamente. Vamos con el capítulo 4. El capítulo 4 se llama ¿Qué lenguaje hablas? El lenguaje de la comunicación neuronal. Aquí vamos a ver a la famosísima sinapsis y a los neurotransmisores. Vamos con las ideas principales. El lenguaje neuronal se compone de impulsos eléctricos y químicos, como ya habíamos visto. La sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas, que ya habíamos hablado muchas veces, del sodio, del potasio, del calcio y de cómo pasan y de cómo pasan para hacer la sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas, las mismas que no supimos poner en su examen. En las sinapsis químicas existe un pequeño espacio, que es la hendidura sináptica. En las eléctricas, las membranas están casi juntas y el impulso pasa directamente. La información eléctrica se traduce en lenguaje químico mediante los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas al medio extracelular por las neuronas. La liberación de neurotransmisores es causada por señales eléctricas que generan cambios en el potencial de la membrana, es decir, por señales que pasan en la sinapsis, según recuerdo. El cambio es el potencial de membrana. El cambio del potencial de membrana se debe al intercambio de iones, lo del calcio, sodio y potasio. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos en la célula postsináptica, es decir, la célula después de la sinapsis. La unión neurotransmisor-receptor provoca un cambio que puede ser de activación o de reposo, es decir, excitación o inhibición. El glutamato es un ejemplo de neurotransmisor excitador. El GABA, el ácido gamma
butírico es un ejemplo de neurotransmisor inhibidor. La cantidad de neurotransmisor liberado depende del grado de despolarización, alcanzando en el axón terminal. La excitabilidad es una propiedad fundamental del tejido nervioso, es decir, que sí o sí es una propiedad muy importante y que sí o sí va a haber. Y la glía también produce sustancias químicas particulares denominadas neurotransmisores. Vamos con el capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 se llama ¿Quién eres? Las funciones superiores de la mente. En vamos a ver la conciencia, identidad, voluntad, memoria, lo que como tal le hemos visto un poquito más en otras materias también. Nos dice que el cerebro da lugar a procesos abstractos, como la conciencia y la memoria. Memoria es el proceso que estábamos viendo más recientemente junto con el aprendizaje. La mente es una unidad con el cerebro, oponiéndose a la visión dualista. La mente está separada del cerebro. La mente se define como la agrupación y conservación de los objetos mentales representados por las redes neuronales. La identidad, quienes somos nosotros, se conforma por la acumulación de información aceptada por el cerebro en constante funcionamiento. Ya sabemos que el cerebro no deja de trabajar ni aunque estemos dormidos. El cerebro humano, con su comunicación biológica y química, supera a los robots en coordinación motriz y procesamiento visual, aunque estemos muy miopes algunos humanos. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse y crear nuevas sinapsis. El sistema nervioso central maduro, contrariamente a lo que se creía, tiene capacidad de recuperar su función después de una lesión, es decir, si se recuperan después de alguna lesión, por ejemplo, que te golpeas en la cabeza, como ya nos había dicho, que puede crear un gran trauma, pero con la recuperación adecuada puede recuperar todas sus funciones después. El hipocampo es la estructura clave para el almacenamiento y posterior recuerdo de la memoria. Es decir, ahí se almacenan nuestros recuerdos y ahí podemos, bueno, no es como que nosotros podamos, pero cuando el cerebro lo cree necesario es cuando se recuerdan los recuerdos, para la redundancia. Y la amígdala es la región cerebral donde se procesan las emociones básicas, la ansiedad, la angustia, el miedo. La comunicación entre la amígdala y el hipocampo es fundamental en la gestión de las emociones y los recuerdos asociados. La corteza prefrontal es la sede de la voluntad y la capacidad de posponer la recompensa, es decir, de posponer lo que nos va a beneficiar después. Fortalecer la voluntad es crucial para el desarrollo personal y se relaciona con la corteza prefrontal. El sistema reticular actúa como un filtro cerebral, seleccionando la información relevante de los sentidos. La mente y el conocimiento están siempre susceptibles de desarrollo y de mejora, es decir, siempre pueden desarrollarse y mejorar con ayuda, con estudio, con ejercicios cognitivos, vaya, ¿no? Los talentos se relacionan con patrones recurrentes, es decir, hay gente que así nace con un talento, pero sigue siendo un patrón recurrente, algo que si lo sigues haciendo vas a terminar siendo bueno, como por ejemplo, no soy como tal muy buena dibujando así de que a pulso, pero soy buena haciendo bosquejos. Eso es porque no he practicado dibujar a pulso. La inteligencia individual no termina en la piel, sino que abarca las herramientas, memoria y el entorno, la visión distribuida de la inteligencia. Y vamos con el sexto y último capítulo. El último capítulo se llama ¿A dónde vas? Neurociencia, ética y sociedad. Aquí vamos a ver las implicaciones éticas y sociales del conocimiento neurocientífico. El conocimiento neurocientífico sobre el cerebro debe fundamentar las obligaciones morales y los derechos humanos, como el derecho a la vida. También la conciencia es considerada un elemento fundamental que distingue al ser humano. No, los animales, a pesar de ser conscientes, no son distinguidos por eso. Aquí podemos ver que el autor critica que las decisiones políticas se tomen sin considerar el conocimiento científico, es decir, sin basarse en algo. Se cuestiona la distinción entre
drogas ilícitas, sí lo dije bien, señalando que el daño depende de la dosis, como por ejemplo el alcohol o el tabaco. Se critica la política de la prohibición de drogas, pues algunas drogas pueden ser medicinales y otras las toman solo como es una adicción. La prohibición de sustancias es vista como un atentado contra la libertad individual. Las drogas no deberían prohibirse, sino regularse, para generar en tu inconsciente que como no está prohibido, pues aquí, si lo quieres probar, está bien, si no, también. Pero cuando está prohibido, la gente suele querer sentir la adrenalina de ser algo prohibido. El cerebro es el órgano central de la percepción y la respuesta a los estresores, que son las hormonas que te estresan. El estrés crónico puede tener un impacto negativo y significativo en la salud. La investigación en regeneración neuronal, que es la plasticidad, abre la puerta a la esperanza para curar las lesiones del sistema nervioso central, que como ya habíamos hablado es algo que sí pasa, pero con mucho cuidado y con mucho tiempo. El conocimiento de uno mismo, o sea, del cerebro, es un propósito no solo científico, sino también moral. La tremenda capacidad destructora del hombre se atribuye al temor y a la incomprensión de aquello que no conocemos. A cualquier persona le va a tener miedo a algo que no conoce, en especial si parece ser algo peligroso. Un óvulo fecundado no puede ser considerado persona solo por poseer un genoma, sino distintos tejidos y también lo poseen sin ser personas. Un conocimiento profundo del cerebro nos permite intervenir activamente en la conformación de nuestra vida. La tensión creciente entre los avances de la biología y la responsabilidad social es un reto ético, es decir, un reto que tiene que estarse impulsando mediante la eticidad de las personas. Y la mente es un telar de la creación y sus células son las responsables de tejer nuestra realidad y nuestro futuro. Vamos a pasar con mi opinión del libro y una conclusión, se podría decir. Bueno, mi opinión del libro es que es un libro que recomiendo leer si te interesa lo que está pasando en tu mente, porque si no creo que puede ser bastante aburrido y poco llevadero para el resto de la gente. Siento que no podría ser algo que, por ejemplo, lea a alguien que esté estudiando ingeniería, no sé si le interesaría, pero alguien que esté estudiando medicina, enfermería, pedagogía, por ejemplo, psicología, es un libro que sí le interesaría. A pesar de que me gustó, siento que si no estuviera estudiando esta carrera precisamente, sí me aburriría bastante. Y fue un libro entretenido, un poco pesado, porque vienen muchas terminologías que como en sus archivos a veces no entiendo. Y también nos dice que el ser humano tiene obviamente una relación muy profunda con su cerebro, con la reflexión, con la conciencia, la memoria y que el sistema nervioso impulsa a tu cerebro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.